El Grupo Corporativo del Norte presenta De Frente. De Frente con Patricio Pérez. Los personajes que hacen noticia. De Frente con Patricio Pérez. Bien, un saludo cordial al consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, limbabureño, David Rosero Minda. En esta oportunidad que visita la provincia de Imbabura, hemos querido también entrevistarle para conocer temas que son de actualidad y que deberían ser de conocimiento de quienes están interesados en lo que pasa en nuestro país, el Ecuador. Gracias, David, por estar presente acá. Y desde el 18 de marzo del año 2010, en que usted asumió esta responsabilidad, ¿qué ha cambiado en el país con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los imbabureños y imbabureñas, a todos los ciudadanos de la región norte del país. Yo creo que el Consejo fue creado con una visión de ser el primer poder en torno a promover los derechos de participación, elegir autoridades de forma transparente mediante concursos y sobre todo luchar contra la corrupción. Eso está escrito en la Constitución, pero de hecho ya puesto en práctica este novedoso mecanismo, precisamente ha habido algunos tropiezos y obstáculos, y yo creo que el Consejo aún está en deuda con el país en estos tres temas: designación transparente de autoridades, lucha contra la corrupción y promoción de la participación. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, totalmente de acuerdo. Este mecanismo de designación de autoridades, por ejemplo, entra en crisis en el momento en que se da una preocupante concentración de poderes bajo un solo pensamiento vertical y autoritario. En el tema de participación también sucede algo preocupante. Existen unas dos visiones contrapuestas dentro del organismo. Una visión que intenta funcionalizar o instrumentalizar, direccionar la participación bajo un pensamiento único, y quienes vemos en la participación un aspecto democrático, del respeto a las diferencias, del respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión. David, esa mayoría que hay al interior del Consejo de Participación Ciudadana, ¿está entregada al gobierno, está entregada a los designios del presidente Rafael Correa? Mire, en los hechos y en la práctica, y sobre todo en las votaciones, la ciudadanía lo ha podido verificar que en efecto se da este tipo de acciones. Hoy mismo estamos designando al juez de las próximas elecciones, al Tribunal Contencioso Electoral, y en este concurso realmente suceden cosas escandalosas, hasta una serie de inconsistencias en la documentación, y fíjense que ellos en época electoral son juez de las elecciones en cuanto a gasto electoral, a todo lo que tiene que ver a apelaciones en el tema electoral. Entonces yo creo que el mecanismo en sí es saludable, pero siempre y cuando no exista una concentración de poderes en el país, que es lo que ha sucedido lamentablemente en estos momentos. David, en el marco de cosas como estaba planteando usted estas respuestas, implicaría de que esta mayoría, con las acciones que están haciendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana, ¿podríamos entender los ecuatorianos de que el presidente y el gobierno están metiendo también las manos en el Consejo? Mira, yo creo que en las decisiones y en las votaciones se puede apreciar este tema. Hay una dicotomía aquí desde el punto de vista en que se pretende que el Consejo sea también un avalador de una serie de procesos únicamente bajo el pensamiento oficialista, y esa no es la razón de ser del Consejo, porque en el Consejo, o la visión de la participación, es amplia, es democrática, no se puede discriminar por razones de religión, ideología, afiliación política, incluso pasado judicial o condición socioeconómica. La participación es totalmente democrática, y precisamente hoy lo que se pretende no solo es burocratizar esa participación, sino también direccionarla bajo solo un pensamiento de un gobierno que está en la coyuntura. Esa situación conllevaría a pensar de que al interior del Consejo de Participación Ciudadana ¿sí hay corruptelas también? ¿Sí hay corrupción? Mire, nosotros tenemos una misión estratégica de combatir la corrupción, pero precisamente ahí existe una deuda, porque no se ha agilizado una serie de procesos que están en el Consejo sobre la justicia, sobre ministerios, sobre gobiernos autónomos descentralizados, sobre una serie de organismos del Estado que el Consejo los debería agilitar y conocer. Obviamente el Consejo no sanciona, investiga, es parte procesal en las cuestiones legales, pero ya obviamente son las instancias judiciales las que sancionan. Pero en esas instancias ha faltado también agilidad y una mejor visión de gestión. Constitucionalmente hablando, el Consejo de Participación y Control Social
viene a constituirse en el cuarto poder del Estado, por lo menos así está normado bajo la Constitución. Pero la transparencia y el control social en la práctica, el ecuatoriano común y corriente, ¿sí lo puede evidenciar? ¿O ustedes, como usted lo manifestó en un inicio, quedan debiendo todavía? Mire, la función del Consejo es totalmente estratégica: promover el control social, incentivar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción, promover procesos transparentes. Pero cuando existe esta injerencia o esta metida de mano dentro del organismo, se dan aspectos lamentables. Y yo pongo 3 ejemplos para poder graficar en honor al tiempo. En primer lugar, el presidente solicita una veeduría para vigilar los contratos que el hermano supuestamente tenía con el Estado. Esa veeduría fue sorteada en sus integrantes y luego resulta que el informe no es favorable a la primera autoridad. En su derecho al control social, los veedores no son jueces, pueden vigilar, pueden controlar, pueden fiscalizar, y las autoridades están en la obligación de investigar si eso es cierto o no, o de juzgar. Pero lo que hace el presidente es totalmente inaudito. Y sigue una serie de procesos legales y desconoce lo que él mismo promovió. Lo mismo pasa con la veeduría internacional de Baltasar Garzón. Se promovió con bombos y platillos con respecto a una transparencia en cuanto a la reestructuración de la función judicial. ¿Y qué es lo que dice Baltasar Garzón? Que existe falta de independencia de la función judicial, que los procesos de evaluación de los servidores judiciales no han sido apegados a reglamentos objetivos, que no existe un plan de contingencia, no existe preguntas adecuadas, no existe falta de experiencia en los evaluadores. De las vacantes en la función judicial han sido personas que tienen poca experiencia, ninguna aptitud para la función judicial. Es decir, existe en este proceso también varias críticas y fuertes críticas que la hace un juez internacional. Si es un derecho la participación o el control social, no es un favor de absolutamente nadie. Optar por intimidar o por colocar una serie de procesos legales, justamente ese derecho se ve atropellado. Incluso ahora se habla por parte de una serie de bancadas de otorgar inmunidad mediante una ley a veedores o otorgar garantías para que puedan vigilar. Porque yo me pregunto después, alguna veeduría que quiera vigilar al alcalde, al prefecto, a las juntas parroquiales, a las obras públicas, si este ejemplo o este mal ejemplo tenemos de quien está obligado a respetar la Constitución como un derecho, ¿qué se puede esperar de personas que hagan las veedurías? En todo caso, la gente va rompiendo el miedo y se han organizado 290 veedurías a nivel nacional. Varios miles de personas están accediendo y ejerciendo su derecho al control social con estas limitaciones y obstáculos. Sin embargo, hace pocos días en Ginebra, el vicepresidente de la República y obviamente voceros del gobierno hicieron una exposición respecto al tema de los derechos humanos, y ocurre que el Ecuador es uno de los que más se respetan los derechos humanos. También aquí hay una maniobrabilidad, si cabe el término, del gobierno para conservar esa imagen de que somos unos defensores acérrimos de lo que son los derechos humanos. Mire, realmente en este tema solo se muestra la cara buena en cuanto a lo que plantea el gobierno. Incluso quien va a dejar ese informe ante la Organización de Naciones Unidas en Suiza, Ginebra, es el vicepresidente de la República. Pero yo creo que la realidad es totalmente objetiva en cuanto a lo que está pasando en el tema de derechos humanos en el país. Una es toda la intimidación y los procesos legales contra varias decenas de dirigentes sociales a nivel nacional por el delito, entre comillas, de protestar. Los propios procesos en contra de periodistas, de medios de comunicación y ahora incluso de veedores. Es decir, el derecho a la participación, a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y a la resistencia, que está en el artículo 98, está siendo atropellado. Pero no solo eso, existe el derecho al trabajo, que está hoy mediante miles de servidores públicos despedidos. Existe el derecho a la educación vulnerado, miles de estudiantes en una lotería del CENESID para poder tener un cupo en la universidad. El derecho a la salud, que es un derecho humano fundamental. Usted llama al call center de la Seguridad Social o llama a un hospital para que le den una atención y nosotros sabemos cuál es la realidad objetiva del país. Hay una serie de derechos, si usted se pone a revisar la Constitución y los distinguidos ciudadanos, que no reflejan la realidad de lo que está pasando en el país. Y principalmente el derecho a la participación, yo debo decirlo con preocupación, es uno de los derechos que está siendo más vulnerado y obstaculizado en el país. Y finalmente, David, ¿el Consejo de Participación Ciudadana de alguna forma está contribuyendo al derecho que aspiramos todos del buen vivir? Bueno, mire, nosotros
a pesar de todos estos obstáculos que hemos tenido al interior, creo que la visión de los 7 consejeros ha sido que pueda la institución caminar. Realmente tenemos 2 años, pero es necesario y es importante entender, y esta es una lucha permanente al interior del organismo, que solo el derecho a la participación democrática, donde se respeten las diferencias, donde se respeten los derechos humanos, como la libertad de expresión o la libertad de disentir, contribuirá a mejorar las condiciones de vida del país. Porque nuestro país es totalmente diverso, plurinacional, pluricultural, y si se pretende imponer un solo pensamiento en torno a varios temas, como el tema de la participación, eso no contribuye a mejorar las condiciones de vida de nuestro país, y en ese sentido es necesario impulsar todas esas garantías constitucionales que permitan fortalecer la institución, pero sobre todo fortalecer la organización social como forma más alta de participación. Muchísimas gracias al ingeniero David Rosero Minda, quien es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta la próxima. El Grupo Corporativo del Norte presentó De Frente con Patricio Pérez. Los personajes que hacen noticia. De Frente con Patricio Pérez.